Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores de este congreso por la invitación. Hoy les voy a presentar un trabajo libre que se titula Asociación de rasgos de la personalidad con el uso de marihuana con fin medicinal en pacientes con artritis reumatoide. Esta investigación se realizó en la Ciudad de México con la participación del Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y con Recursos Humanos del Hospital Psiquiátrico de Morelia, todos ubicados en México. Voy a dar un contexto general sobre los elementos más importantes de la investigación. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria. El dolor es una característica central de la sintomatología de la artritis reumatoide. Esta enfermedad es más frecuente en mujeres entre los 30 y los 50 años. En México, que es el contexto donde se llevó a cabo esta investigación y es mucha de la información que veremos el día de hoy en estas diapositivas, hay prevalencias descritas de 0.3 a 1.6%. La discapacidad de la enfermedad a los 3 años de diagnóstico es alta, llegando hasta el 40% de las personas. La marihuana es un producto derivado de las especies de cannabis. Cannabis y marihuana se utilizan frecuentemente como términos intercambiables, eso será así durante esta presentación. Y la marihuana o cannabis se ha utilizado como terapias alternativas por algunas propiedades medicinales descritas, como por ejemplo propiedades antiinflamatorias, analgésicas, anticonvulsivantes y ansiolíticas. Hay más información o evidencia en las propiedades anticonvulsivantes, por ejemplo, en síndromes convulsivos o epilepsias de difícil tratamiento. Hay reportes publicados que la vía de administración más frecuente es la vía fumada en pacientes con dolor, por ejemplo, mientras que un tercio han utilizado la sustancia por vía tópica. El uso de esta sustancia en México es informal, igual en Honduras y en toda la región centroamericana de forma similar. En México hay reportes de uso de cannabis como medicina alternativa autoadministrada en enfermedades reumatológicas. Álvarez y sus colaboradores encontraron que el 8% de la población reumatológica, ellos estudiaron 800 personas con enfermedades reumatológicas, y ellos utilizaban marihuana por vía tópica en un 8%, y que era más frecuente en enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, con una proporción de uso estadísticamente significativa, diferente a las enfermedades no inflamatorias sistémicas. Por otro lado, Caballero Hernández encontró que el 2.8% de su población de estudio, que fueron 500 personas con enfermedades reumatológicas, el 2.8% utilizaba marihuana medicinal. Esto se incluyó en una muestra de pacientes con enfermedades reumatológicas de Chihuahua, que está al noreste de México, que incluía artritis reumatoide. La personalidad, que es el otro elemento, además de artritis reumatoide y marihuana, la personalidad es un constructo que incluye un conjunto de características que involucran emociones, cognición, conducta, afecta nuestra forma de ver la enfermedad, de ver sus síntomas, incide en las motivaciones al tratamiento, determina en gran medida el comportamiento, la aceptación de la enfermedad, el tratamiento, el autocuidado y hay muchas formas de cómo evaluar la personalidad. El DSM-5 ofrece dos, tanto los síndromes patológicos como la sección 3, que son descriptores de rasgos de personalidad. Y una de estas taxonomías, que fue la que nosotros utilizamos en esta investigación, son los 5 grandes rasgos de personalidad, la teoría de los 5 grandes rasgos, o también llamada Big Five en inglés, que describe 5 dominios evaluables de personalidad. Esta teoría no asume una patología, como lo pueden asumir algunas otras taxonomías, sino que únicamente describe la personalidad. Se basa en una hipótesis que se llama hipótesis léxica, que esta hipótesis léxica describe que el lenguaje codifica algunos rasgos de personalidad. Entonces, por técnicas estadísticas, se han agrupado en 5 dominios, que son los que ven ustedes a la izquierda de su pantalla. Esos dominios son amabilidad, que se asocia con orientación prosocial, responsabilidad con organización y autodisciplina, extraversión con afecto y emociones positivas, neuroticismo con alta reactividad y emociones negativas, y apertura a la experiencia
con creatividad y flexibilidad cognitiva. Obviamente sobresimplificado estas facetas o características de cada dominio por fines de tiempo. La personalidad también se ha estudiado en artritis reumatoide de forma descriptiva. Se han encontrado reportes de altos niveles de neuroticismo, de extraversión y de apertura, con tamaños de efecto moderados a sustanciales, o sea, significativo, cuando se compara con personas sanas. No hay una descripción de personalidad en artritis reumatoide en población mexicana o en población hondureña, o bueno, en esta región mesoamericana, hasta donde nosotros tenemos conocimiento. La personalidad también se ha evaluado en muestras comunitarias de usuarios de marihuana, contrastándolo, más bien comparándolo con el otro elemento. Los datos que se han descrito han sido principalmente para uso recreativo o bien para un uso medicinal y recreativo. Por ejemplo, Friedberg, en una muestra de 107 participantes, encontró una mayor apertura y una menor amabilidad y responsabilidad cuando comparaba usuarios versus no usuarios. Flori, por otro lado, realizó una investigación similar, pero hicieron un análisis multivariado donde lo que hicieron fue controlar por uso de otras sustancias y encontraron que una mayor apertura representaba un riesgo de 1.13 veces para uso de marihuana medicinal, mientras que extraversión representaba una protección contra el uso de marihuana de uso de marihuana con un OR de 0.87. Entonces, hay evidencia que la personalidad también participa en esa relación de uso. Sin embargo, no solo son estos tres elementos, artritis reumatoide, marihuana y personalidad, sino que hay muchos factores clínicos o puntos en común relacionados con el uso de marihuana medicinal y algunos aspectos de la artritis reumatoide. Estos factores incluyen factores demográficos como edad, género, etnicidad, aunque la evidencia llega a ser discordante, pero se ha descrito el dolor como predictor de uso, la respuesta a tratamiento o bueno, la percepción de respuesta al tratamiento, síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, una menor calidad de vida, una mayor evolución de la enfermedad. Se ha establecido una especie de punto de corte donde una mayor duración de la enfermedad, mayor duración significa más de 2 años, se asocia con una mayor probabilidad de utilizar terapias alternativas como marihuana, por ejemplo, con un OR de 2.7, o sea, 2.7 veces más entre más dura la enfermedad. Y además el uso de sustancias también es un factor clínico importante. Entonces nosotros nos hemos planteado que en nuestro medio, aunque no se ha legalizado el uso de marihuana, ni existen preparaciones reguladas u oficiales que estén dirigidas para este fin médico, se llega a utilizar y especialmente en contexto de dolor crónico, y esto se sabe de manera informal. Y pues bueno, el dolor es una característica central en artritis reumatoide, entonces puede haber una oportunidad para este uso y para estudiar este uso. Los datos existentes de uso de marihuana se refieren principalmente a un uso recreativo, no tanto a un uso medicinal como nos lo hemos planteado nosotros. La personalidad pues es un elemento importante para decisiones sobre la salud, entonces es relevante estudiarla y que hay otros factores clínicos que pueden motivar el uso. Entonces, justificamos que el abordaje biopsicosocial es importante para pacientes con múltiples comorbilidades. También que lo que se ha descrito actualmente han sido con medidas de autorreporte y nosotros estamos planteando una entrevista clínica y que no existe información de la participación de la personalidad sobre uso de marihuana medicinal en pacientes mexicanos con artritis reumatoide, porque ese fue el contexto, pero en realidad tampoco existe información publicada en nuestra región centroamericana. Entonces, nuestro objetivo fue evaluar la asociación de rasgos de personalidad con el uso de marihuana con fin medicinal en una población clínica como artritis reumatoide. El tiempo lo circunscribimos al uso en los últimos 12 meses. Quisimos también determinar la frecuencia y las características principales de uso, así como las vías de administración de marihuana medicinal, comparar estas características demográficas, clínicas y calidad de vida, clínicas que incluyen evolución de la enfermedad, número de medicamentos, son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, los corticosteroides, los cambios en estos medicamentos, las comorbilidades médicas, actividad clínica como dolor, funcionalidad, por ejemplo, entre aquellos pacientes con AR que utilizaran y que no utilizaran marihuana con fin medicinal. También quisimos comparar los síntomas en salud mental, síntomas de depresión, de ansiedad, la impresión de la enfermedad, es decir, la gravedad de la misma, comorbilidades psiquiátricas actuales.
y comparar los puntajes de cada dominio de personalidad según el uso o no de marihuana medicinal en los últimos 12 meses. Entonces, nuestro diseño es un estudio comparativo, observacional, de direccionalidad transversal. Hicimos el muestreo a partir del desenlace, es decir, ya utilizaban o no habían utilizado marihuana con fin medicinal. Recabamos además información para controlar por factores demográficos, clínicos, de salud mental, relevantes, descritos previamente en la literatura y que pudieran constituir sesgos en la relación de personalidad sobre el uso de marihuana medicinal en artritis reumatoide. Consideramos que nuestra variable independiente era la personalidad, nuestra variable dependiente es el uso de marihuana medicinal. O sea, nosotros lo que creemos es que la personalidad puede determinar, o al menos es lo que estamos estudiando, puede determinar el uso de marihuana medicinal en este contexto de artritis reumatoide. Entonces, hicimos un muestreo no probabilístico, ingresamos pacientes ambulatorios con artritis reumatoide de forma consecutiva en un periodo entre junio de 2020 y agosto de 2021. Los criterios de inclusión fueron mayores de 18 años con artritis reumatoide que tuviera al menos un año de evolución. Excluimos pacientes con otras enfermedades reumatológicas, con cáncer o cuidados paliativos, trastorno por uso de sustancias o uso de cannabis de forma recreativa, o sea, queríamos nada más fin medicinal, y o que tuvieran enfermedad mental severa, como por ejemplo cuadros psicóticos crónicos. Utilizamos un formato de entrevista presencial o por videoconferencia, no fueron instrumentos autoadministrados, sino que fue en formato de entrevista, y utilizamos videoconferencia por algunas restricciones de la pandemia. Los instrumentos utilizados se aplicaron por un solo entrevistador, psiquiatra de enlace, de forma estandarizada. Todos los instrumentos que ustedes observan, tanto sociodemográficos, comorbilidades, uso recreativo de sustancias, actividad de la artritis reumatoide, calidad de vida, síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, severidad de la enfermedad psiquiátrica, personalidad y uso de cannabis medicinal, han sido traducidos al español. Casi todos han sido validados, excepto por el ICAM-Q, que es el uso de cannabis medicinal o marihuana medicinal, que no tiene una validación oficial, pero que sí se ha utilizado en pacientes ya en esta población mexicana en publicaciones previas. El cálculo de la muestra la realizamos mediante fórmula para diferencia de dos proporciones en dos grupos independientes con una variable de desenlace dicotómica, tomando en consideración un error alfa del 5% y un poder estadístico del 80%, esto a dos colas. El total calculado de participantes fue un mínimo de 142. Nosotros lo aumentamos a 170 por información que fuera potencialmente no analizable. Este es el esquema del procedimiento. Lo que hicimos fue, el paciente era captado después de su consulta, era invitado a participar mediante consentimiento informado. Al aceptar se procedía a un lugar designado, a un cubículo designado para una entrevista individual de 40 minutos a una hora, con todos los instrumentos que describí en la diapositiva previa, de forma estandarizada, en el mismo orden y de la misma forma. Y al finalizar la entrevista se daba una retroalimentación. Para el análisis estadístico hicimos tres cosas: un análisis descriptivo, un análisis comparativo y un análisis multivariado. En el análisis descriptivo, pues utilizamos frecuencias y porcentajes para variables categóricas, medias y desviación estándar o medianas para las variables continuas, según la distribución que tuvieran. La distribución la determinamos con la prueba de Shapiro-Willis. Y lo que hicimos después de eso fue una comparación entre los usuarios y no usuarios de marihuana medicinal y pues utilizamos las pruebas respectivas, chi cuadrada o exacta de Fisher para categóricas o T-Student o Woodman-Whitney para variables continuas según la distribución normal o no normal en esta última prueba. En cuanto al análisis multivariado, utilizamos una regresión logística múltiple. Lo que hicimos fue construir tres modelos. Construimos un modelo grande, que es el modelo A. Adicionalmente, hicimos dos modelos derivados. La regresión logística, uno de los resultados que da es el estadístico Z de Wald. El estadístico Z de Wald determina la magnitud y la precisión del coeficiente estimado de cada variable independiente y su efecto sobre la variable dependiente o de respuesta, que la variable dependiente es marihuana medicinal. Entonces, básicamente, el utilizar el estadístico Z de Wald para construir los modelos adicionales nos sirvió para excluir variables que afectaran mucho la variable dependiente o que afectaran poquito. Entonces, lo que hicimos es eliminar variables que tuvieran o mucho efecto o poquito efecto, y así construimos estos modelos adicionales. Para elegir cuál fuera el modelo mejor ajustado,
estadísticamente utilizamos el criterio de información de Akaike y la prueba de Hosmer-Lemeshow para este fin. Todas las variables que fueron incluidas en el modelo de regresión logística las utilizamos en su puntuación original, es decir, categóricas en sus categorías originales y las continuas como variables continuas, como los puntajes. Entonces, para los modelos de regresión logística, el modelo A incluía el RAPID-3, que es de actividad clínica de la enfermedad, el QOL-RA, que es de calidad de vida, PHQ-9, que es para síntomas de depresión, GAD-7 para síntomas de ansiedad, el uso de tabaco según en la escala de OMS-ASSIST, el diagnóstico psiquiátrico actual y los 5 rasgos de personalidad. El modelo B excluyó uso de tabaco y RAPID-3, que fueron las que más afectaron la variable dependiente, es decir, marihuana medicinal. Y el modelo C excluyó el PHQ-9, depresión, rasgos de extraversión, amabilidad, responsabilidad y neuroticismo, que fueron los que menos influencia tuvieron sobre la variable de respuesta. Debido a una enmienda que hicimos a mitad del proyecto, donde incorporamos modalidad de entrevista como una variable para medir, porque cambió en el procedimiento, entonces incluimos esta variable como una variable de ajuste en todos los modelos, modelo A, modelo B y modelo C. La investigación se realizó bajo el cumplimiento de la Declaración de Helsinki, la información se mantuvo confidencial y la participación voluntaria, todos los participantes obtuvieron consentimiento informado. El protocolo y la enmienda que se realizó fueron aprobados por el Comité de Ética Local, el Comité de Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, en la Ciudad de México, con un número de referencia 3319. Se invitaron 240 personas, tuvimos una participación de 183 que aceptaron, 183 entrevistas realizadas, de las cuales 3 se retiraron por criterios de exclusión, para un total de 180 entrevistas que se analizaron finalmente. Entonces, nuestra población se constituyó de pacientes con una media de 53.39 años, la mayoría mujeres, como era de esperar, debido a la epidemiología de la artritis reumatoide, la mayoría sin pareja, con una media de 11.67 años de escolaridad, que era relativamente alta, y con una ocupación remunerada. Con respecto a las variables clínicas, la mediana de evolución de la artritis reumatoide fue de 15 años, es decir, una evolución larga. Más del 70% tenían al menos una comorbilidad médica. El 8% utilizaban tabaco de forma moderada y la mediana del puntaje del RAPID-3 fue de 9.3, que es de actividad clínica de la enfermedad, que es una actividad moderada, y de calidad de vida de 7.81. En este de calidad de vida es de un total de 10. No hay punto de corte para calidad de vida, sino mayor puntaje, mejor calidad de vida. Con respecto al uso de marihuana medicinal, la vía principal de uso de marihuana o de cannabis fue por vía tópica. La razón principal de uso fue un dolor asociado a la enfermedad, es decir, las personas decían que utilizaban por dolor, por crisis de dolor. La percepción de mucho beneficio fue de 43%, y si esto al usar pues la marihuana, y si esto se juntaba con al menos algún beneficio, superaba el 80%, o sea, las personas que decían me sirvió muchísimo o las personas que decían me sirvió algo, superaba al menos 80%. Solo un 18% había comunicado el uso de marihuana medicinal a su médico tratante, 5% dijeron haber sustituido por completo su tratamiento reumatológico en algún momento, y la proporción de satisfacción con la atención médica fue alta, más de un 90%. Aquí en el análisis comparativo voy a mostrar los datos que fueron relevantes únicamente para el análisis multivariado final por la mucha información que hay al respecto. En este análisis comparativo encontramos que no hubo diferencia en cuanto a factores demográficos, eso sí hay que mencionarlo. Como se muestra aquí en la diapositiva, en algunas variables clínicas sí hubo diferencia. Por ejemplo, quienes utilizaban marihuana medicinal tenían una mayor proporción de uso de tabaco, de ninguna otra sustancia que se evaluó, alcohol u otras sustancias, pero sí para tabaco. Tenían una mayor puntuación en el RAPID-3 y en todas sus subescalas, es decir, dolor, autoevaluación y funcionalidad. Había una menor calidad de vida, eso manifestado por un menor puntaje en la calidad de vida en usuarios de marihuana medicinal o cannabis medicinal. Y no se encontró diferencia en cuanto a comorbilidades o uso de medicamentos, pero sí una menor proporción en la comunicación del uso de terapias alternativas hacia el médico, es decir, comunicaban menos, las utilizaban pero las comunicaban menos a su médico.
En cuanto a las variables de salud mental, los usuarios de marihuana medicinal tenían, o cannabis medicinal, tenían una mayor puntuación en cuanto a los síntomas de depresión y los síntomas de ansiedad y una mayor proporción en la presencia de cualquier diagnóstico psiquiátrico, según el expediente electrónico. En cuanto a la personalidad, en la muestra total, aquí como pueden observar en la columna más de la izquierda, el puntaje de neuroticismo fue el más alto y el puntaje de responsabilidad fue el más bajo, esto como descriptor de la personalidad. Sin embargo, cuando comparamos usuarios y no usuarios del cannabis medicinal o marihuana medicinal, el rasgo de apertura fue el único rasgo de personalidad que fue estadísticamente significativo cuando comparamos ambos grupos. Es decir, había una mayor puntuación en usuarios de cannabis medicinal o marihuana medicinal versus los que no la utilizaban. Ahora, para el análisis multivariado, aquí lo que se muestra en este cuadro es el resultado del análisis multivariado para los tres modelos, el modelo A, que era el modelo grande, el modelo B y el modelo C, que ya excluyeron algunas variables. Lo que se encontró fue que el modelo C era el mejor ajustado según el criterio de información de Akaike y la prueba de Hosmer-Lemeshow, entonces ese es el que reportamos finalmente. Y para este modelo lo que se encontró es que el uso de tabaco evaluado bajo la CIST, o sea, riesgo moderado para uso de tabaco, representaba un riesgo de 3.36 veces para uso de cannabis medicinal o marihuana medicinal. La regresión logística lo que hace es reportar ORs, pero ORs del coeficiente de esta variable independiente hacia la variable dependiente, que es marihuana medicinal. Entonces, riesgo de tabaco de 3.36 veces, riesgo de 1.10 veces para cada punto que suba la escala de RAPID 3, es decir, si cambia de 9 a 10, a 11, a 12, por cada punto hay un riesgo de 1.10 veces de utilizar marihuana con fin medicinal. Y así como se observó en el análisis comparativo, el rasgo de apertura fue el único rasgo de personalidad que fue relevante, por eso es el único que aparece aquí en el cuadro, para el uso de marihuana medicinal y representó un riesgo de 2.81 veces de uso de marihuana medicinal por cada punto que subía en la escala. O sea, de un cambio de 3 a 4 había un riesgo de 2.81 veces más para uso de marihuana medicinal. Entonces, la personalidad, a través únicamente del rasgo de apertura, explicó en parte el uso de marihuana medicinal. Esto se observó tanto en el análisis no ajustado, es decir, el comparativo, como en el análisis multivariado o el análisis ajustado. La apertura interactúa de forma dinámica con la actividad de la enfermedad y con el uso de tabaco en su relación con la marihuana medicinal, es decir, no actúa de forma sola, sino que se asocia con estas otras dos variables. Es importante mencionar que la apertura se relaciona, entre otras cosas, con pensamientos divergentes, con flexibilidad cognitiva, con curiosidad intelectual, con ser liberal, con ser no conformista, con buscar activamente la experiencia. La apertura puede conllevar a aceptar o buscar tratamientos médicos o alternativos para mejorar la experiencia relacionada a síntomas cuyas características no han sido totalmente resueltas por el tratamiento tradicional y por eso creemos que el dolor junto con la apertura, es decir, actividad de la enfermedad junto con la apertura, es lo que explica un poco el uso o búsqueda o aceptación de estos tratamientos alternativos. Con respecto a nuestros objetivos secundarios, encontramos que 1 de cada 3 pacientes utilizaron marihuana medicinal, principalmente por vía tópica. El dolor fue la razón principal de uso y el uso fue paralelo a la atención médica, es decir, no abandonaban su tratamiento, sino que lo utilizaban de forma conjunta. La satisfacción con la atención médica era alta, pero esto no determinó el uso de marihuana medicinal, es decir, no porque me sienta bien o no con el médico la voy a utilizar. Sin embargo, la comunicación sobre su uso fue baja, lo cual es algo que tenemos algunas ideas de por qué puede ocurrir, pero habría que investigarlo un poquito más en esta relación médico-paciente. Esto último también se ha observado en CAM, es decir, una baja proporción en la comunicación de uso. Se ha observado en terapias alternativas, en el uso de otras terapias alternativas y complementarias, no únicamente en marihuana. Tanto la vía de administración como la comunicación puede obedecer a factores culturales de utilizarlas y de no comunicarlas y utilizarlas por vía tópica porque el uso de hierbas puede conllevar una menor
percepción de riesgo cuando se utiliza de forma tópica, o sea, menor percepción de riesgos para eventos adversos en la salud, cremas o ungüentos. Otros factores como los demográficos, esto hay que decirlo, el tiempo de la evolución de la enfermedad, cambios en el tratamiento o la satisfacción con la atención médica no tuvieron un papel significativo sobre el uso de marihuana medicinal. La presencia de síntomas de ansiedad y de depresión o de menor calidad de vida sí fueron relevantes, es decir, esta psicopatología sí fueron relevantes en el análisis comparativo, pero no sobrevivieron en el análisis multivariado. Entonces, probablemente no están determinando tanto como las otras variables que sí salieron significativas, es decir, tabaco, actividad clínica y el rasgo de apertura. Esto es diferente a los resultados que se han observado en otras investigaciones con respecto a psicopatologías. Sin embargo, previamente no se habían realizado análisis multivariados y el contexto de uso de marihuana que se había evaluado, pues también incluía un fin recreativo o se enfocaba en un fin recreativo, mientras que nosotros lo hemos restringido a un fin estrictamente medicinal. Finalmente, encontramos resultados similares a otras investigaciones sobre niveles altos de neuroticismo y niveles bajos de responsabilidad. También las puntuaciones de personalidad fueron diferentes cuando nosotros la comparamos con una muestra comunitaria, es decir, habían diferencias en los pacientes con artritis reumatoide versus personas en la comunidad que fueron evaluados bajo la misma teoría de la personalidad de los 5 grandes. Esto puede obedecer a cambios o impactos que pueden ocurrir en la personalidad en un contexto clínico de enfermedades crónicas como artritis reumatoide, sobre todo que cursan con mucho dolor. Se ha descrito que la personalidad, aunque frecuentemente la tenemos asociada como un constructo que no se modifica en el tiempo, hay evidencia que las enfermedades médicas crónicas pueden minar o cambiar esta personalidad, es decir, sí pueden haber cambios en los rasgos de personalidad en algunas enfermedades o en algunos contextos. Finalmente, hay algunas limitaciones que reconocemos en esta investigación. Primero, el escenario de consumo reciente, estrictamente medicinal, es muy específico. Los resultados pueden obedecer únicamente a esta población en particular. El autorreporte condiciona sesgo de recuerdo. Cuando mencionamos autorreporte es el hecho de que el uso de marihuana medicinal fue autorreportado, o sea, fue en los últimos 12 meses, preguntando si habían utilizado o no. No hay forma, el autorreporte es un buen sustituto porque no hay forma, sobre todo pensando que el 98% de las personas utilizaron por vía tópica, no hay forma de rastrear estas moléculas en la sangre o en orina porque no hay una buena absorción. Entonces el autorreporte es lo que metodológicamente podemos utilizar. El diagnóstico psiquiátrico lo obtuvimos de registros electrónicos. Esto puede optimizarse en investigaciones posteriores utilizando entrevistas que detecten diagnósticos psiquiátricos en ese momento. La pandemia por COVID, donde tuvo lugar esta investigación, pudo haber influido en los resultados en términos de actividad relacionada con la artritis reumatoide, que era mayor, afecciones comórbidas psiquiátricas, por ejemplo, ansiedad y depresión, la gravedad de estos síntomas también, y en general sobre el uso de marihuana medicinal. Se ha sugerido, por otro lado, que la medida RAPID-3 no captura adecuadamente la actividad de la enfermedad y de sus componentes objetivos. Sin embargo, hay investigaciones que comparan el RAPID-3 con otras medidas objetivas como el DAS28, donde han encontrado buenas correlaciones entre estas dos, o sea, entre la objetiva y la subjetiva, que es la RAPID-3. Y la cuestión es que el DAS28 no siempre se reporta en el expediente y el DAS28 utiliza otras medidas que son PCR y velocidad de eritrosedimentación que también representan algunos problemas porque son medidas inespecíficas de actividad de la enfermedad. Y además nosotros el RAPID-3 lo utilizamos más como medida subjetiva porque nos interesaba mucho esta percepción subjetiva del participante con respecto a su actividad de la enfermedad. Y también la medida fue complementada con la evaluación reumatológica, es decir, se revisaron los expedientes electrónicos y esta actividad se evidenciaba también por cambios en el tratamiento médico, entonces se trataron de utilizar algunas estrategias para complementar y tener una mejor visión de la actividad clínica en ese momento. Sabemos que la naturaleza transversal de este diseño no permite establecer relaciones causales. Lo cierto es que el diseño transversal contrasta mucho con la naturaleza dinámica de la actividad clínica de la artritis reumatoide que puede cursar con picos y crisis de dolor. Es posible que ya hayamos captado a los pacientes en momentos pues, muy particulares de esta evolución y esta trayectoria pues, es difícil capturar con el diseño actual, así que esa es una limitación que asumimos.
y pues hay otros factores que también pudieron haber influido sobre el uso de marihuana medicinal que no fueron parte de los objetivos de esta investigación y por lo tanto no se incluyeron y que incluyen estilo de afrontamiento del individuo, regulación de las emociones, adherencia a la medicación y el bienestar subjetivo y que pueden considerarse en investigaciones futuras. Les agradezco mucho su atención. Esto ha sido todo. Estoy abierto a comentarios y a sus comunicaciones. Muchísimas gracias.